Buenos días, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta clase vamos a estar enfocados en cinemática. Y a la cinemática es simplemente la rama de la ciencia de la física que se dedica a estudiar cuerpos en movimiento. O sea, básicamente queremos saber cómo se mueven los cuerpos. No nos interesa todavía saber por qué se mueven. Simplemente vamos a estudiar su movimiento. Entonces, para comenzar, vamos a definir un concepto que ojalá hayan conocido anteriormente, que es la posición. Entonces la posición simplemente te dice dónde es que se encuentra el objeto de tu interés. ¿Ya? Por ejemplo, este lápiz se encuentra a 5 centímetros de mi cara, por ejemplo, debe estar a algunos kilómetros de la persona que esté viendo esto, y estaba como a unos 20 centímetros de la pantalla de mi computador. Entonces, la posición es simplemente eso. Me imagino que el concepto no debería ser particularmente extraño, pero lo que vamos a querer hacer es generalizar y básicamente formalizar un poco lo que nosotros entendemos por posición, porque nos interesa llegar a un formalismo vectorial, que simplemente significa que queremos empezar a entender las situaciones utilizando vectores, ¿ya? Porque esto permite que uno descomponga las situaciones y las pueda analizar de una forma mucho más poderosa. Entonces, como mencioné, en la posición uno no puede simplemente llegar y decir esto está a 5 centímetros, ¿ya? Porque eso no es algo que tiene sentido. Tenemos que especificar respecto a qué estamos hablando. Porque esto está, como dije, a unos cuantos centímetros de mí, pero a muchos kilómetros de quien sea que esté viendo este video. Entonces, ambas versiones de la posición son correctas. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que la posición depende del sistema de referencia del cual se está hablando. ¿Ya? Nosotros definimos un sistema o un marco de referencia y dentro de ese tenemos que definirlo y asegurarnos de que nuestras cantidades tengan sentido. ¿Ya? Pero uno puede definir muchos distintos y todos pueden ser válidos siempre y cuando, y va a existir una relación para pasar de uno a otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir entonces un marco de referencia. Vamos a hacer lo que se suele hacer, que es hacer simplemente un plano cartesiano. Vamos a hacer un eje X y eje Y. En este caso, esto va a ser simplemente representando un espacio en dos dimensiones, ya que podría ser como un plano de una ciudad o algo así. Y imagínense que tenemos algún objeto de nuestro interés, que lo voy a hacer en rojo. Bueno, acá está nuestro origen, el cero. Muy importante siempre especificar dónde está nuestro cero. Y que de hecho, por ejemplo, este podría ser mi ubicación. Quizás es mi lugar dentro de esta habitación. Entonces este es el cero. Y en algún otro lugar tengo algún objeto de mi interés, ya que lo voy a definir como este punto rojo y lo voy a llamar punto P. Entonces, ¿dónde es que está este punto P? Este punto P se puede describir con un vector, ya que va a ser esta flecha. El nombre del vector se suele utilizar una R minúscula con una flecha encima. También se utiliza a veces X con una flecha encima, pero de momento vamos a obviar esa escritura porque estamos recién introduciendo el concepto y quiero evitar que se confunda con la coordenada X. Entonces, nuestra posición está escrita por un vector que va desde el origen hasta nuestro objeto de interés. ¿Ya? Entonces, y este vector entonces es el que queremos encontrar, que va a definir la posición de nuestro objeto. Entonces, fijémonos en las coordenadas, porque si damos un paso, dos pasos, tres pasos en el eje X, llegamos a la posición del eje X de este punto, y para el caso del Y también son tres pasos. Entonces, podemos escribir este vector, o más básicamente este punto, entonces vendría siendo el 3,3. Ya esto espero que no sea nada nuevo. Si es que por algún motivo esto les parece extraño, de todas formas la siguiente clase va a tratar acerca de vectores, porque hay muchas operaciones que tienen que saber manejar, y ahí vamos a hacer un breve repaso. Ya, y esto es una anotación que espero que conozcan, pero es una que no es tan práctica cuando se están haciendo problemas de física. O sea, puede funcionar, pero a mi parecer es mejor hacerlo de otra notación que quizás no conozcan. Lo que hacemos es que nos fijamos que tenemos estos dos ejes, X e Y, y lo que hacemos es que vamos a llamar X con un gorrito e Y con un gorrito, que van a llamar X tongo e Y tongo, que nosotros los llamamos vectores unitarios. O sea, definimos X tongo como un vector que va en la dirección X, o sea, así, y que tiene largo 1. Ya, esto es X tongo. Y la idea de esto es que solamente te da la dirección. Te dice, anda tal cantidad de pasos en tal dirección. Entonces, si utilizamos eso,
esta misma coordenada, que era 3,3, la podemos escribir como 3 veces el vector x tongo, que simplemente significa da 3 pasos en dirección x, más 3 y tongo. Ya te dice, da 3 pasos en dirección x y luego 3 pasos en dirección y. Eso es todo lo que te está diciendo esta notación. Y esa es mucho, mucho más práctica que la primera que teníamos acá, ya que para recordar simplemente correspondía a la coordenada x y la coordenada y. Ya acá es importante fijarse si es que tenemos o no tenemos este gorrito encima. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo con eso. ¿Ya? Y para un caso cualquiera, imagínense que no sabemos cuál es la posición de este punto y que simplemente llamamos sus coordenadas x e y. La posición entonces en este caso vendría siendo x, y. Y si lo escribimos de esta nueva forma, vendría siendo x por x tongo más y por y tongo. ¿Ya? Y aquí también, de nuevo, es donde hay que tener ojo, porque tenemos por un lado el x que corresponde a la coordenada, que te dice básicamente cuántos pasos tienes que moverte en la dirección x, y luego tenemos este vector que te dice cuál es la dirección. Entonces tenemos la dirección x, tenemos la cantidad de pasos y la dirección y. Entonces, para que tengan mucho cuidado de no confundirse con la notación. Bueno, y obviamente, si que esto fuese en 3 dimensiones, simplemente habría que agregar más 0 veces z en este caso, porque en z tongo no hay nada, estamos en 2 dimensiones, pero se generaliza de esa forma, es simplemente cosa de ir sumando. Si hubiesen más dimensiones todavía, se irían sumando. Ya, entonces está ese tema. Y bueno, como puede causar algo de confusión el tema de x coordenada y x tongo, y lo mismo con el i, existe otra notación, que de hecho voy a dejar esto escrito como más z según z tongo en un caso 3D general. ¿Ya? Y bueno, para eso obviamente habría que extender esto que tenía acá para que no se confundan. O sea, si tenemos un punto en 3 dimensiones que es x y z, ¿ya? Y esto puede ser cualquier valor, hay otra forma de escribirlo, que es la misma forma pero se cambian los nombres en realidad, que es x y en vez de x tongo se define, y tongo. Es una y con un gorro. El objetivo de esto es no confundirse entre el vector x y la dirección x tongo. Ya, pero el y tongo es lo mismo que x tongo, es solamente un cambio de nombre que se define para evitar esta confusión. Entonces tendríamos y según j tongo y tendríamos z según k tongo. ¿Ya? Entonces en vez de ser x y z tongo sería y j k tongo. ¿Ya? Eso es algo que puede que encuentren en los libros y otras guías, lo que sea. Entonces, para que sepan que estos dos son equivalentes. Ya, entonces, este era el caso de un sistema que teníamos un punto, pero este punto está quieto. Y para nosotros eso no es de gran interés. Nos interesa obviamente que exista algún tipo de movimiento. Ya, o sea, si no, no hay gran entretención en el problema. Entonces vamos a irnos ahora a un caso en el que tengamos algún objeto que se esté moviendo. Así que vamos a hacer un gráfico, esta vez no de x versus y, sino de x, o sea, en función del tiempo, ¿ya? Y ojo que en este caso este movimiento correspondería a movimiento en una dimensión, ¿ya? O sea, tenemos una partícula que va a estar alejándose o acercándose en una única dirección. Entonces voy a dibujar, esto es una trayectoria cualquiera, o sea, simplemente tenemos una partícula que se aleja, luego se acerca de nuevo, luego se aleja de nuevo y luego hace cualquier movimiento. No es muy relevante la forma en este momento. ¿Ya? Entonces tenemos esta forma, tenemos posición en función del tiempo. Esto también es un gráfico que espero que hayan visto anteriormente. Entonces ahora queremos empezar a estudiar el movimiento de estas partículas. Ya sabemos que está escrita por un cierto vector. En este caso el vector no es muy interesante porque es en una dimensión, pero de todas formas estaría descrito por un vector. Y entonces nosotros queremos empezar a estudiar cómo es que va variando este vector. Ya, o sea, cómo varía el vector respecto al tiempo. ¿Y cómo se hacía eso anteriormente? Con lo que quizá vieron en la educación secundaria, por ejemplo, o si es que ya tuvieron algún ramo introductorio a la física. Lo que se suele hacer es trabajar con la velocidad promedio. O sea, nosotros consideramos la velocidad en dos puntos. Por ejemplo, imagínense que hay dos puntos que nos interesan. Uno es por acá, ¿ya? Que en algún momento el objeto que estamos estudiando, la partícula, lo que sea, está aquí. O sea, en un cierto tiempo que voy a llamar t. Este es cualquier tiempo, porque esto es un caso general. Está en una cierta posición que voy a llamar x sub t. ¿Ya? El sub es porque el t aparece como abajo, es como un subíndice que tiene
esta posición, que simplemente te dice que esta posición corresponde al tiempo t. Y entonces en un cierto tiempo t, la partícula está en un cierto lugar. Y en algún otro tiempo, la partícula está en algún otro lugar. Ya este tiempo es posterior, obviamente. Y este tiempo va a ser después de un cierto intervalo de tiempo. O sea, teníamos el tiempo t, pasa una cierta cantidad de tiempo y ahora estamos en nuestra segunda situación. El intervalo de tiempo lo vamos a llamar delta t. Ya, delta es porque este triángulo es una letra griega mayúscula que se llama delta, que se suele utilizar para marcar intervalos de algo. En este caso es un intervalo de tiempo, por eso tenemos el delta t. Por tanto, si es que este segundo evento, este segundo punto de interés, ocurre un tiempo delta t después del primero, el tiempo sería t más delta t. ¿Ya? Este sería el caso del segundo evento. Y de forma similar al anterior, en este caso la posición sería x sub t más delta t. Entonces estos serían dos puntos de nuestro interés. ¿Cómo es que es el cambio entre uno y otro? Como les anticipé, seguramente en algún momento vieron esta definición de la velocidad promedio. ¿Ya? Por eso tiene esta barra arriba que significa promedio. Entonces lo que se solía hacer era que se tomaba la posición como final, o la mayor de estas dos, que en este caso es x en t más delta t, se le resta la posición inicial y todo esto se dividía por el intervalo de tiempo, que es el tiempo final menos el inicial. Y el tiempo final es t más delta t menos el inicial, que es t. Y si se fijan tenemos t menos t, por tanto simplemente estos se cancelan. Esta era la definición que seguramente vieron en algún momento para la velocidad promedio. Pero el problema de esta es que es un promedio. O sea, no te dice lo que está ocurriendo aquí entre medio. O sea, nuestra partícula podría tener esta trayectoria que veo acá, quizás podría tener alguna otra media rara como de esta forma, y el promedio te podría dar lo mismo. Entonces, nuestro problema es que el promedio no te da suficiente información. Y por tanto queremos utilizar los nuevos conocimientos matemáticos que hemos adquirido para tener algo que sea más detallado y que te dé información en cualquier momento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que este intervalo de tiempo se va haciendo cada vez más pequeño. O sea, los dos instantes que estamos mirando van a estar cada vez más y más juntos. O sea, en vez de que esté por acá este punto, podría estar acá. Y de hecho, queremos que esté más cerca todavía. Entonces, quedaría, voy a tomar otro color, verde o algo así, quedarían prácticamente uno encima del otro. Y ahí nuestra intención justamente es que este intervalo se vuelva prácticamente cero y por tanto que este intervalo acá también se vaya haciendo prácticamente cero, ya que queremos prácticamente la misma posición. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque queremos saber cómo es que está cambiando la posición en un instante, como en una foto. No nos interesa saber cómo cambió la posición respecto al tiempo en un intervalo de quién sabe cuántos segundos o minutos o lo que sea. Entonces vamos a hacer que este delta t se vuelva infinitesimalmente pequeño. ¿Y cómo es que se hacía eso? Como espero recuerden de las clases de cálculo, vamos a utilizar el límite, ¿ya? Y por tanto vamos a definir entonces esta nueva velocidad que se llama velocidad instantánea, que se llama así justamente porque te da la información en cualquier instante, ¿ya? No es este intervalo finito de tiempo, que era como muy general, sino que ahora de verdad esto te da en cualquier momento, tienes la velocidad que tú quieres. Entonces la vamos a simplemente llamar velocidad, porque de aquí en más siempre nos referimos a velocidad instantánea, a menos que explícitamente digamos velocidad promedio o alguna otra. Entonces, la velocidad instantánea, recuerden, vendría siendo el límite cuando este intervalo de tiempo se hace cero de la expresión que tenemos arriba, ¿ya? De este promedio, que vendría siendo xt más delta t menos xt dividido de delta t. Pero si es que recuerdan, esta expresión es la definición de la derivada, ya que eso es lo que se veía en cálculo. Entonces podemos redefinir esto y llamarlo de x a dt. Ya, entonces la velocidad es la derivada temporal de x, o sea, la derivada de x respecto al tiempo. Y es muy útil. Bueno, obviamente la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿ya? Es muy importante siempre tener en cuenta cuáles son las dimensiones. ¿Ya? Y bueno, algo que
se utiliza mucho también, porque los físicos somos flojos. Y se utiliza una definición porque van a trabajar mucho con derivadas temporales. Y estar escribiendo siempre de x a dt puede ser algo cansador. Entonces lo que se hace es que se introduce una nueva notación, pero es lo mismo. Simplemente, en vez de escribir dx dt, escribimos x y un punto arriba. Eso es todo. Y es lo mismo. Al tener un punto encima de la x, estamos diciendo que x se deriva respecto al tiempo. Y si que hacemos la derivada dos veces, entonces se ponen dos puntos. Pero ojo que solamente para la derivada respecto al tiempo. Si derivan respecto a x o a y o cualquier otra cosa, no se utiliza esa notación. Es solamente respecto al tiempo. Ya. Entonces, habiendo visto esta notación, vamos entonces a continuar, porque ya tenemos la velocidad. ¿Y qué otra cosa necesitamos para conocer acerca de un sistema? Necesitamos ver cómo cambia esta velocidad. Entonces, de una forma análoga a la que estamos haciendo ahora, vamos a ver entonces qué pasa con el cambio de la velocidad. Entonces, lo que se solía hacer también era que el cambio de la velocidad respecto al tiempo se define como la aceleración, que te dice cómo varía la velocidad en el tiempo. ¿Ya? Si es que va aumentando, la aceleración va a ser positiva. Si es que va disminuyendo, la aceleración se va a considerar negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va haciendo acá? Y bueno, en este caso vamos a ver la aceleración promedio. Puse la flecha de vector por inercia. Tenemos entonces la aceleración promedio, que vendría siendo simplemente utilizando la misma notación que teníamos antes. Es la velocidad en un cierto t más dt en algún instante de tiempo final, menos la velocidad en algún instante de tiempo inicial, dividido del intervalo de tiempo. ¿Ya? Esto es igual como hicimos con la velocidad, solamente que en este caso estamos viendo la aceleración. Entonces, pero este es el mismo problema de antes, que esto es un promedio, no te da la aceleración en un instante. Entonces lo que hacemos es que definimos la aceleración instantánea, que también a partir de ahora simplemente la vamos a llamar la aceleración, a menos que especifiquemos que queremos un promedio. Y esto va a ser entonces el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad en un t más delta t menos la velocidad en t. Voy a poner un paréntesis para que no se vayan a confundir y piensen que esta es una suma que está como afuera, es simplemente el subíndice dividido de delta t. Y esto lo vamos a definir, por eso pongo estos tres signos iguales cuando uno se refiere a definir. Es una notación que se utiliza mucho. Y entonces lo definimos como la derivada temporal de la velocidad. ¿Ya? Y bueno, y utilizando la notación que introduje antes, también la podríamos llamar v punto. Y bueno, esto es un vector, obviamente. Y también lo podríamos llamar x dos puntos. Ya, bueno, con el vector. Ya, esa es simplemente la notación que es de físico y que se va a utilizar muchísimo. Y por eso quise aprovechar la instancia para introducírselo. Entonces, quisiera mostrarles ahora un breve ejemplo. Bueno, obviamente, si es que recuerdan de la definición de la derivada, cuando tenemos un gráfico en este caso, la posición respecto al tiempo, la derivada te está diciendo cómo es la tasa de cambio, o sea, básicamente la pendiente. ¿Ya? Entonces, al ver el dibujo, se pueden fijar que aquí la derivada sería positiva, en este tramo acá sería negativa, aquí teníamos una velocidad 0, o sea, la derivada de la derivada temporal de la posición vendría siendo 0 acá, y también acá. Ya esas son las típicas herramientas que se utilizaban en cálculo. Las vamos a utilizar también en física porque tienen aplicaciones muy útiles, ¿ya? Y en el caso de la velocidad es lo mismo, o sea, no tenemos un gráfico en este caso, o sea, podemos tenerlo, pero en este caso no está hecho. Pero también, o sea, la aceleración vendría siendo entonces la pendiente en un gráfico de velocidad versus tiempo, ya que eso viene del hecho de que es una derivada. Ya la derivada, recuerdan que es básicamente la pendiente, te dice cómo es que va cambiando. Entonces, como les adelanté, hagamos un pequeño ejercicio. Voy a anotarlo aquí en la pizarra. Imaginemos el siguiente caso. Tenemos la posición en función del tiempo. Ya esto es un vector que vendría siendo 6 menos 4t más 2t cuadrado. Ya esta es la posición que va variando en el tiempo. Y como dije, esto es un vector y en este caso es movimiento medio aburridos en una dimensión. Todo esto es en x tongo. Ya no hay nada en y tongo, no hay nada en z tongo. Ya es por 0. Y como es por 0, no hace falta escribirlo. Así que lo dejamos ahí. Esto es un
breve ejemplo. Entonces, queremos encontrar en este caso la velocidad y la aceleración instantánea a los 0, 2 y 4 segundos. ¿Ya? Esto simplemente para mostrarles cómo es que se aplica esto. Ya, esto obviamente no es un problema en nivel de lo que se van a ver, pero solamente para introducir el concepto. Entonces, la velocidad es la derivada temporal de x, que vendría siendo x punto. En este caso, uno puede omitir la dependencia temporal. A veces lo voy a ir escribiendo, a veces no. Es importante nomás que tengan en cuenta que sí depende del tiempo. Entonces tenemos que derivar esta expresión respecto al tiempo. La derivada de 6 es 0, así que eso se va. Derivada de menos 4t vendría siendo menos 4. Después tenemos la derivada de este otro término que vendría siendo 4t. ¿Ya? Esta vendría siendo la expresión para la velocidad. Ahí está. Y ahora encontremos la aceleración. Para eso tenemos que derivar la velocidad. ¿Ya? Por lo que vimos recién, la aceleración está definida como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces tenemos la velocidad, apliquemos la segunda derivada. La aceleración entonces vendría siendo la segunda derivada. Esto lo estoy escribiendo solamente para acostumbrarlos a la nueva notación de los físicos, ya esto de los puntos. Y esto vendría siendo entonces la derivada temporal de esto, que sería simplemente 4. ¿Ya? Porque menos 4 es constante, queda 0, y al derivar 4t obtenemos 4. Entonces este vendría siendo nuestra posición. Nuestra aceleración. Pero ¿cuál es la idea de utilizar de hacer esto? Es que ahora podemos obtener la información en cualquier momento. O sea, yo tomé como ejemplos ver qué ocurre en el tiempo igual 0, 2 y 4 segundos. ¿Ya? ¿Qué ocurre en ese caso? Entonces, si es cosa de ir reemplazando. Veamos, por ejemplo, para tiempo igual 0. El tiempo igual 0. ¿Qué nos dice la posición? 4 por 0 es 0, 2 por 0. Lo voy a ir escribiendo por ser la primera vez. La posición, ahora en vez de escribir en función del tiempo, escribimos 0, porque estamos diciendo que es en el tiempo 0. Y es importante esta notación. Entonces, el tiempo 0 sería 6 menos... bueno, en todo caso acá me faltó el x tongo, ya, perdón por eso. El x tongo continúa estando, y ya es la dirección. Entonces, tenemos la posición 6 menos 4 por 0 más 2 por 0 al cuadrado. Entonces estos dos nos van a quedar 0. Así que el resultado final sería simplemente que está a 6 unidades. Ya en este caso podemos decir que son metros, pero depende del problema que uno esté viendo. En general, en el problema te deberían dejar claro de qué unidades están hablando y si no, simplemente lo expresan ahí. Y bueno, obviamente esto sería todo en x tongo, ¿no? En dirección x tongo. Ya. Bueno, si tenemos el x tongo no hace tanta falta en todo caso poner la unidad de medida. Ya. Entonces, la velocidad, ¿qué ocurre con la velocidad? La velocidad entonces va a ser evaluar esto en 0, que vendría siendo menos 4, porque el 4t se hace 0, también en x tongo, y la aceleración vendría siendo 4, ya esa es constante. Ups, no sé por qué es una flecha encima de esto, 4 en x tongo. Ya, este sería para el caso t igual 0. En el caso t igual 2 es simplemente reemplazar el 2. Entonces, la posición nos quedaría, vamos a escribir x evaluado en 2, sería 6 menos 4t, sería 6 menos 4 por 2, son 8, pero ahora lo dejamos escrito así, más 2 por 2 al cuadrado. ¿Ya? 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, entonces estos dos términos se nos van a cancelar entre ellos, ¿ya? Porque esto es menos 8 y esto es más 8. Entonces tenemos que la posición después de 2 segundos va a ser 6. ¿Ya? Bueno, en x tongo, obviamente. El x tongo continúa estando acá. Y que de hecho es lo mismo que nos da el tiempo igual 0. Que eso es coincidencia en todo caso. Es por los números que elegí para el problema. Entonces, a ver, se me sigue viendo. Quiero asegurarme de que si que sigo escribiendo para abajo pueden verme bien la pantalla. Sí, se alcanza a ver todavía. Entonces la velocidad en el tiempo 2 vendría siendo reemplazar un 2 allí, que sería menos 4 más 4 por 2 en x tongo. Sería menos 4 más 8, que sería simplemente 4 en x tongo. Y la aceleración en el tiempo 2 vendría siendo entonces, es constante, así que sigue siendo 4 en x tongo.
ya que en realidad es lo que uno se esperaba, así que la aceleración es constante. ¿Ya? Y entonces eso es en este ejercicio. Si quieren pueden ir y hacer este tema de reemplazar también para el 4, pero es lo mismo en realidad, no hay gran diferencia, es simplemente reemplazar otro número dentro de nuestras fórmulas, ¿ya? A lo que voy con esto es que al tener la posición en función del tiempo podemos encontrar la velocidad y la aceleración en cualquier momento. Y si bien en este caso suena trivial y muy fácil, vamos a ver en las ayudantías que haremos en otro momento que no es tan simple como parece. Hay problemas en los que no es tan simple. Entonces, para cerrar un poco, vamos a ir por un ejemplo levemente más complicado. Bueno, en todo caso, en esta expresión también podríamos encontrar, por ejemplo, cuando pasa por el eje Y, o sea, cuando corta el eje X, perdón, que vendría siendo cuando este es 0, ya que es simplemente cosa de igualar a 0, o sea que 0 es igual a, ¿cómo era la expresión? 6 menos 4t. Creo que dije eje Y, me refería al eje X, perdón. 2t cuadrado. ¿Bien? Bueno, en este caso el xtongo se puede obviar. Acá estoy poniendo el xtongo como para recordar que es un vector, ¿ya? Pero como estamos en una dirección es como un poco redundante arrastrarlo, ¿ya? Entonces si queremos ver cuándo es que corta este eje X, es cosa de poner x0, ¿ya? Y después tenemos esta ecuación cuadrática que podemos resolverla factorizando o utilizando la fórmula, ¿ya? Eso era solamente un comentario rápido que les quería hacer. Entonces voy a mostrar un ejemplo que es en 2 dimensiones y quiero entonces mostrar, tenemos esta vez, ojo, defino x posición, ya no piensen que porque se llama x posición me refiero a que está moviéndose solamente en x. Ya en este caso defino 6t por xtongo más 6 menos 4t más 5t al cuadrado en y-tongo. Entonces, ojo con esto. En este caso tenemos 2 dimensiones y hay que hacer la diferencia entre xtongo y x vector. X vector es la posición. Es como antes lo llamé r y en este caso lo llamé x. Es equivalente. Lo estoy haciendo a propósito para que tengan mucho cuidado y se aseguren de siempre escribir el gorro encima del xtongo y la flecha de vector encima del x vector. Porque si no se van a confundir y eso es peligroso. Entonces en este caso, si queremos encontrar la velocidad, es cosa de derivar, igual que antes. Y hay que tener ojo nomás con no mezclar las coordenadas. Entonces derivando tendríamos que en xtongo nos queda simplemente 6. En xtongo más, este 6 se nos hace 0 al derivar, no depende del tiempo. Tenemos menos 4 más 10 veces t en y-tongo. Ya es simplemente derivar y mantener cada término asociado a su vector unitario. Y la aceleración sería derivar de nuevo. En xtongo no nos queda nada. Así que nos queda 0 por xtongo, que simplemente lo omitimos. ¿Ya? Se va. Y tenemos entonces este menos 4 también se va y nos queda simplemente 10 en y-tongo. Ya este sería este ejemplo que quería utilizarlo solamente para que vean cómo funciona este tema en 2 dimensiones. Eso es lo que les quería comentar para la parte de cinemática, al menos esto es lo que tienen que manejar de la teoría. Lo importante ahora es ponerse a resolver problemas, porque si bien esto puede sonar bastante simple, no es siempre llegar y derivar. O sea, vamos a ver que el proceso, por ejemplo, de definir un sistema de referencia puede ser bastante más complicado de lo que pareciera en este momento. Pero bueno, eso es por hoy. Espero que hayan podido entender bien la materia y nos veremos en un siguiente video.